Dios les bendiga, es un gusto poderles saludar nuevamente y me siento muy agradecida con Dios de poder compartir con ustedes otra porción de la palabra de Dios. Somos muy bendecidos y muy afortunados de tener la Santa Biblia, de nosotros poderla leer, de poderla escuchar también la palabra de Dios y sobre todo de ponerla por obra, porque de nada sirve que nosotros escuchemos la palabra de Dios o seamos lectores de la palabra de Dios. Y si nosotros ese conocimiento no lo ponemos por obra, pues de nada nos sirve. Así es que si es un poquito de conocimiento que nosotros tenemos en lo que es la palabra de Dios, que eso lo pongamos por obra, o si somos, o sea, tenemos mucho conocimiento, pues eso nos va a bendecir mucho más todavía. Porque la palabra de Dios, ahí nosotros encontramos absolutamente todo. Ahí está cómo nosotros poder vivir una vida acá, una vida que le agrade a Dios, porque eso es lo que la palabra nos enseña, ¿no? Que nosotros agrademos a Dios en cada momento de nuestra vida, en cada paso de nuestra vida, que lo que nosotros hagamos, ¿verdad?, sea de agrado a Dios. Hoy vamos a estar meditando hacedores de la palabra. Así es, tenemos que ser hacedores de la palabra, no solamente oidores ni tampoco solamente lectores de la palabra de Dios, sino que también tenemos que ponerla por obra. Y vamos a estar leyendo en Santiago capítulo 1 versículo 19 y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Aquí la palabra de Dios primeramente dice todo hombre. Acá no solamente dice, oh, mira, aquel que tiene paciencia o aquel que tiene amor, aquel que tiene paz. No, no, dice aquí, dice todo hombre, sea pronto para oír. Y cuando la palabra de Dios se refiere al hombre, también se está refiriendo a nosotros, las mujeres también. Así es que no es solo para los hombres, sino que también es para nosotros, las mujeres. Dice pronto para oír. ¿Por qué pronto para oír? Porque es muy importante saber escuchar, porque a veces nosotros, a veces tal vez alguien viene a nosotros y tal vez esa persona viene enojada o viene contenta de la manera que venga. A veces nosotros si somos muy tal vez precipitados para hablar y a veces no escuchamos a veces lo que nos están diciendo porque a veces lo que queremos es hablar. Pero acá la palabra de Dios dice sean pronto para oír. ¿Por qué? Porque nosotros tal vez la persona si viene a nosotros pues, de la manera que venga, pongamos un ejemplo, viene enojada, digamos, y viene diciendo cosas. Entonces, si nosotros somos prontos para escuchar, nosotros vamos a analizar lo que esa persona nos está diciendo y ahí vamos a dejar que el Espíritu Santo tome el control de nosotros, de poner ese dominio propio, de ser pronto para escuchar, no hablar impulsivamente, sino que dejar que esa persona termine de hablar y ya cuando la persona termina de hablar, entonces ahí es que, o sea, que nosotros podemos hablar. Por eso dice acá, dice tardo para hablar, que nosotros, o sea, sepamos escuchar. O sea, tenemos que ser, dice pronto, tener ese oído bien puesto en lo que nos están diciendo y tenemos que ser tardos para hablar. Allí, o sea, es cuando nosotros podemos contestar sabiamente, no impulsivamente. ¿Por qué? Porque ya hemos analizado lo que la persona nos está diciendo. Entonces nosotros allí le damos lugar al Espíritu Santo, ¿verdad? Que nosotros hablemos sabiamente. Y dice tardo para airarse, porque
en ocasiones puede hacer que algo que nos estén diciendo a nosotros puede hacer que nos moleste y nosotros lo que queremos es ser impulsivos quizás, pero aquí la palabra de Dios dice sean tardo para airarse también. O sea, la palabra de Dios aquí no nos está diciendo que, o sea, no nos airemos, sino que dice sean tardo. ¿Por qué? Porque a veces cuando nosotros nos airamos y somos muy impulsivos, entonces ahí puede ser una reacción muy precipitada y podemos tal vez decir cosas que después nosotros decimos, wow, pero ¿por qué la dije? Mejor me hubiera controlado, pero a veces ya es demasiado tarde. Entonces por eso acá la palabra de Dios nos dice, sean tardos para airarse. ¿Y cómo podemos nosotros, o sea, ser tardos para airarnos? Es cuando nosotros le damos el control al Espíritu Santo que nos dé esa tranquilidad, que nos dé esa paz en ese momento que tal vez la situación no es agradable, pero decir controlarse, decir, Señor, toma el control de este momento, no permitas que yo, o sea, peque ante tu presencia, porque nosotros podemos pecar ante Dios tal vez cuando nosotros nos airamos, como dice Efesios 4, 26, 27, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, cuando nosotros nos controlamos, entonces ahí nosotros no le estamos dando lugar al diablo, sino que estamos dejando que sea Dios controlando todo lo que nosotros estamos viviendo. Entonces nosotros tenemos que ser tardo para airarnos también. No es que no nos vayamos a enojar, porque la palabra de Dios no dice que no nos enojemos, sino que dice que seamos tardo. Y acá el 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, porque a veces tal vez nosotros airados queremos hacer justicia por nuestra propia cuenta y no dejamos que sea Dios tomando el control de esa situación tal vez que nos ha enojado. Entonces, si nosotros tomamos la justicia, entonces ya no obra la justicia de Dios. Entonces tenemos que ser sabios y saber esperar en el Señor. Así es que, y hay otros versículos bíblicos en Proverbios 10, 19 que nos habla también. Dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Así que tenemos que tener esa sabiduría de Dios a la hora de hablar. Hay cosas que si no tenemos que hablarlas, mejor es estar callado. Y Proverbios 13:3 dice, el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Así es que seamos sabios a la hora de hablar. Y como nos dice la palabra de Dios acá, dice que seamos pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y que dejemos que sea el Espíritu Santo tomando el control en nuestra vida. Y es muy importante, por eso Dios nos manda a nosotros a meditar en su palabra. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos este versículo bíblico, entonces a la hora que nosotros tengamos que ponerlo por obra, por eso aquí dice hacedores de la palabra. Entonces al momento que nosotros tenemos que ponerlo por obra, entonces el Espíritu Santo nos recuerda esta porción de la palabra en ese momento, que tal vez nosotros tenemos que ser pronto para oír, tenemos que ser tardos para hablar o tardo para airarse. Así es que Dios nos guarde, que Dios nos guíe, que Dios nos dé esa sabiduría para nosotros poner por obra la palabra de Dios. Así que ha sido de mucha bendición haber compartido con ustedes esta palabra. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les fortalezca a seguir siempre adelante. Y siempre recuerden, tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios, no solo oidores, ni tampoco no solo leerla, sino ponerla por obra. Así es que hasta la próxima. Dios les bendiga.